Prepárate para un espacio de grandes enseñanzas, su amor, sus instrucciones y cuidado, en un tiempo dedicado especialmente para ti. Bienvenidos a su programa, La Biblia Dice Presenta, el espacio que te permitirá conocer el propósito de Dios para tu vida. Si eres creyente, es muy probable que no necesites que se te diga que las pruebas son parte de la vida cristiana, ¿no? Es porque ya lo has experimentado seguramente. Pero, ¿cuál fue tu reacción? ¿Tú pensaste que se trataba simplemente de mala suerte o si pensaste que Dios te estaba castigando, no sé, por algo que hiciste? Bueno, hoy vamos a ver que otra característica de la vida auténticamente cristiana es entender el propósito de Dios a través de las pruebas. Antes de seguir hablando de las pruebas, permíteme dejar bien en claro que las pruebas son circunstancias aparentemente adversas que sobrevienen a nuestras vidas sin que la hayamos buscado. Las pruebas siempre provienen de Dios y son enviadas con un propósito bien especial. Si nosotros no logramos ver las pruebas como Dios las ve, jamás vamos a ver las pruebas como algo que es para nuestro bien. Ahora permíteme, por tanto, dar un enfoque de lo que son las pruebas a la luz de lo que enseña la Biblia. En primer lugar, las pruebas son los peldaños que nos permiten ascender a la excelencia del propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de los que somos de Él. Dios anhela que cumplamos con ese propósito. Dios usa esas pruebas para ayudarnos a cumplir con ese propósito. El mejor ejemplo de este propósito de las pruebas es el caso de José. La fascinante historia de este hombre cubre una buena parte del libro de Génesis, así que allí vemos que José fue odiado por el resto de sus hermanos, y eso fue una prueba para él. Más tarde fue vendido por sus hermanos en calidad de esclavo. Eso fue otra prueba para él. Después de eso, es encarcelado injustamente. Eso también fue una prueba muy difícil para él. Pero luego de una serie de interesantes eventos, José llegó a ser nada más y nada menos que el hombre de confianza del rey del imperio más poderoso del mundo de su época. Estando en esa posición, José fue utilizado por Dios para preservar la descendencia de su padre Jacob. Cuando los hermanos de José tomaron conciencia de aquel a quien vendieron en calidad de esclavo había llegado a ser tan alto funcionario, bueno, claro, temieron grandemente por su vida, obviamente. Pensaban que José iba a tomar venganza contra ellos por lo que le habían hecho, pero fíjate cuál fue la reacción de José. Génesis 45:8 nos dice: Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino que dice: sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mira, el concepto tan claro de las pruebas que tenía José, ¿no? Todo lo que le sucedió de joven, aunque fueron cosas dolorosas, porque las pruebas siempre implican adversidad, fueron esos peldaños que le condujeron al gran propósito que Dios tenía para él. Puede ser que este preciso instante tú estés pasando por pruebas que son bien difíciles. Amigo, amiga, no te desanimes. Al igual que José, considéralas que son peldaños que te van a conducir al elevado sitial del propósito que Dios tiene para ti. En segundo lugar, las pruebas son la manera para tener un conocimiento más profundo de Dios. Eso fue justo lo que experimentó Job. Este personaje no era una mala persona. Fíjate el testimonio que la Biblia da de él en Job 1:1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y mira cómo era. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero un día fue probado como ninguno. Fíjate que las pruebas no son solamente para los que viven en pecado. Los justos también tienen su dosis de sufrimiento. El libro de Job registra que en un solo día perdió todos sus bienes y, lo que es peor, murieron todos sus hijos. 7 varones y 3 mujeres. ¿Qué te parece? Poco tiempo más tarde perdió hasta la salud. Solo le quedó su esposa, pero en algún momento ella también le dio la espalda y le dijo: maldice Dios y muérete. No fue fácil para Job. Luchó consigo mismo y con Dios tratando de entender lo que estaba pasando, pero finalmente entendió lo que Dios estaba tratando de hacer. Y ese testimonio aparece al último de Job, en el capítulo 42, versículo 5, donde dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Con estas palabras, Job estaba diciendo a Dios: antes de la prueba te conocía superficialmente, ahora después de la prueba te conozco tanto que es como si te estuviera viendo. Cuando Job llegó a este punto, Dios le restituyó el doble de todo lo que Job tenía. Fíjate lo que dice Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Dios trae la llaga, pero también la medicina para curar esa llaga.
Así que si estás atravesando por alguna difícil prueba, no te rebeles contra Dios. Dios está tratando de enseñarte algo. Trata de aprender lo que Dios quiere enseñarte, y cuando lo hagas, Dios mismo se encargará de quitar la prueba. Claro, eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero al menos tenemos el ejemplo de Job. En tercer lugar, las pruebas son las herramientas que utiliza Dios para perfeccionar nuestro carácter. La paciencia, amigos, es una virtud que se aprende por medio de las pruebas. Considera lo que dice Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia se alimenta de las pruebas. Lo mismo ocurre con la fe. Dios quiere que nuestra fe sea lo más pura posible. Para purificarla, Dios utiliza las pruebas. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe es preciosa para Dios. Dios utiliza las pruebas para purificar nuestra fe. Así como el joyero calienta el crisol donde coloca el oro hasta que el oro se funda, de modo que las impurezas o las escorias asciendan a la superficie y pueda ser detectada y retirada. Bueno, las pruebas también son el fuego que hace fundir la fe del creyente para que esas impurezas de la fe asciendan y a la superficie, ¿no? Y puedan ser identificadas y retiradas. Las pruebas nos hacen que manifestemos nuestro verdadero carácter. La mejor ocasión para saber cuán lejos estoy de lo que Dios quiere de mí es justamente cuando soy probado. Allí puedo ver si en mi corazón hay rebeldía, si hay ira, si hay celos, si hay arrogancia. En cuarto lugar, las pruebas son la forma de Dios para mantenernos humildes. Nuestra naturaleza pecaminosa nos induce a pensar que siempre somos los mejores, somos los más importantes, pero Dios utiliza las pruebas para bajarnos de esa nube y ponernos en nuestro lugar. Eso justo es lo que hizo con el apóstol Pablo. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Las pruebas nos hacen caer de rodillas para buscar a Dios. En la comodidad, la voz de Dios es como un leve susurro, pero en la prueba la voz de Dios es como un fuerte trueno. En quinto lugar, las pruebas son oportunidades para mostrar el poder de Dios. Si no hubiera pruebas, no habría oportunidades para que Dios manifieste su poder soberano. Eso fue justo lo que experimentó el apóstol Pedro cuando fue apresado por Herodes y sentenciado a muerte. Gran prueba para Pedro, pero allí fue cuando Dios manifestó todo su gran poder. Fíjate lo que dice Hechos 12, 6 al 11. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Dios mostrando todo su poder para librar a Pedro de esta gran prueba. Las pruebas, amigos, entonces son oportunidades para que Dios muestre todo su poder. Si estás atravesando por alguna difícil prueba, no te desanimes. Confía en Dios y con paciencia espera la manifestación poderosa de Dios para librarte de esa prueba. La vida auténticamente cristiana está caracterizada por una buena actitud cuando tenemos pruebas. Gracias por escuchar La Biblia Dice Presenta. Te invitamos a unirte a nosotros en nuestros próximos programas, donde tendremos nuevas enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Además, te invito a que recibas nuestros temas y diariamente estudios de tu interés. Para ello, descarga nuestra app Vamos Juntos y selecciona La Biblia Dice como tu primera opción. Nuestra app está disponible en Google Play y App Store. Recuerda que este ministerio permanece al aire gracias a sus oraciones y donativos.
Gracias por su gentil sintonía.